Y gracias a ustedes, mis fieles hermanos miércoleros, ¿se dirá así? Suena medio feo, pero ustedes son de los miércoles que vienen y son fieles. ¿Haya frío? ¿Lluvia? ¿Calor? O sea, fiestas decembrinas. Vamos a ver algo más acerca de este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero como es estudio, primero vamos a orar para que ustedes estén con la mente receptiva y ustedes van a participar, ¿sale? ¿Me acompañan a orar? Nuestro amado Dios, estamos muy agradecidos, Señor, contigo, porque en la infinidad de bendiciones que nos has dado tu don inefable. El mayor regalo que hemos podido recibir es a tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchas gracias por haberlo enviado. Tu misma palabra nos recuerda que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Señor, y déjanos seguir viendo tu gloria, porque tu gloria, Señor, lo abarca todo. No porque te hayas ido, tu gloria no resplandece, sino a cada momento sigue resplandeciendo. A través de cada uno de aquellos seres humanos a los que tú llegas, Señor, se puede ver reflejada tu gloria. Muchas gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, les voy a hacer preguntas, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre lo que narra Lucas y lo que narra Mateo en función del nacimiento de Jesús? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay? Porque allá viene el micrófono, Rebe. Tú que hiciste que sí, que sí. Rebe, no levantó la mano, pero movió la cabeza. Contesto. Pues en Lucas es más detallado y le da, platica desde y, y también a José, y todo eso no está, y también los reyes magos, también está en Lucas y no está en Mateo. No es al contrario. ¿Es al contrario? Ahí es al revés, ¿verdad? Bueno, algo Los así. magos están en Bueno, Mateo. los magos están en Mateo y los ángeles En Lucas. en Lucas. Ok. Bueno, por allí. Bueno, Pero la, y en Lucas no vemos que le hable mucho a José. En Lucas le habla a María. en Lucas le habla María. Ujú. Y A también, José en Mateo. y también la genealogía, ¿no? También en Mateo se da la genealogía, También en Lucas. pero diferentes. Pero llevan a lo mismo. Uno es por la línea de María y otro por la línea de José. ¿Sí? Más o menos por ahí va. Ok, ahora, sin abrir sus Biblias. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 7:14? Versículo muy fácil. Siete catorce. No es una estación de radio, la 7:14. Es un versículo de la Biblia. Está en Isaías. Hermanos de los miércoles.
Les voy a dar una pista. He aquí una, de acuerdo a lo que estamos estudiando, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Fíjense, Isaías 700 años 50 antes de Cristo dio una profecía que se le llaman profecías mesiánicas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y especificó cómo iban a ser. He aquí una virgen concebirá. Y quizás, si no tuviéramos nosotros la información que ya tenemos a través de la Biblia y fuéramos unos eruditos, conocedores, diríamos, ¿qué loqueras dice la Biblia? ¿Cómo va a concebir una virgen? Una virgen no puede concebir. Solo concibe a alguien que tenga contacto sexual y deje de ser virgen. Pero está anunciando el profeta Isaías hacia el futuro con las promesas que había en la Biblia desde la caída de un redentor y que el pueblo de Dios estaba esperando a su Mesías. Isaías lo anuncia. ¿Cómo va a ser? Una virgen concebirá. Y entonces ahora vamos al Evangelio de Lucas. Porque entonces 750 años después se iba a dar esto. Dice Lucas capítulo 1 verso 26. ¿Al sexto mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. En el versículo anterior dice que llevan 5 meses del embarazo de Elizabeth, ¿sí? La prima de María, que en su vejez había concebido, ¿sí? Y al sexto mes que estaba embarazada Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, sí, de una manera no de incredulidad, sino de un razonamiento lógico. Dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aunque estaba desposada, tenía un compromiso matrimonial, no había tenido relaciones con José. Y entonces respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y para que confirmar esto le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y fíjense lo que dice el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se calcula que María andaría entre los 14 y 15 años de edad. Era una jovencita que en ese entonces era las edades más o menos en que se podían dar ya en casamiento. Y Nazaret era la ciudad de María, donde vivía. Y Nazaret era una ciudad despreciable por ese entonces. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan y cuando algunos de los primeros discípulos le dicen: hemos hallado al Mesías, y dice: es de Nazaret, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, vean, siempre Dios eligió
las cosas más sencillas, lo más insignificante, ¿sí? Sorprendió como cantábamos, su amor nos sorprendió haciendo lo que nadie esperaba. El creador del universo decidió nacer en el lugar más humilde. Decidió escoger a una mujer que probablemente por su localidad donde vivía podía ser hasta despreciada. Y una mujer muy sencilla que estaba comprometida. Y lo sorprendente de María es que una vez que entiende el mensaje que viene a ser traído por un ángel o un arcángel, Gabriel, y le da la noticia, y ya que le explica todo cómo va a concebir por medio del Espíritu Santo que la va a cubrir y su sombra la cubrirá y ella concebirá, la respuesta de María es: he aquí tu sierva, hágase conforme has dicho tu palabra. Y vean qué maravilloso. O sea, los cristianos, hermanos, no debemos de estar en contra de María, como a veces lo estamos. Tampoco la veneramos, pero es una mujer que no entendemos a veces las implicaciones porque lo leemos muy rápido. Pero para ese entonces, una mujer que se presentara embarazada sin estar casada tenía dos formas la sociedad de responder. Una era matándola a pedradas y la otra ser despreciado por el hombre que la hubiera embarazado y haberla dejado y estar destinada a que nunca nadie más la tomara como mujer y que tuviera que vivir todo el resto de su vida con la vergüenza de tener un hijo fuera de matrimonio, y esto la llevaba a mendigar o a prostituirse para poder sostener su propia vida y la vida del hijo que fuera a concebir. Y cuando María entiende el plan de Dios, le dice: he aquí tu sierva, hágase conmigo como has dicho. No pasa por alto todas esas implicaciones. Después de esa situación que pasa, María va a visitar a su pariente Elizabeth, ya que el arcángel Gabriel se lo dijo, y en el momento en que llega María con Elizabeth, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, y María apenas había concebido. Pero sin embargo, desde la concepción, Jesús ya estaba en el vientre de María. Y cuando llega con Elizabeth, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brinca en el vientre de Elizabeth, sintiendo la presencia del Señor en el vientre de María. Fíjense desde dónde nuestro Señor ya podía ser reconocido, en este caso por Juan. Y hay algo que viene aquí en Lucas, que se han hecho hasta obras, cantos. ¿Han escuchado el Magnificat de María? Bueno, pues se basa en lo que dijo María después de que visita a Elizabeth, y ella pregunta a María, o dice María: ¿por qué se me concede esto a mí? Más bien lo dice Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y entonces María expresa estas palabras: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre.
Este es el Magnificat de María. Fíjense, a pesar de lo que pudiera ella temer, de lo que pudiera, ella está engrandeciendo al Señor con su canto. Y en el capítulo ya 2, entonces viene la narración del nacimiento de Jesús. Se aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús habría de nacer en Belén? ¿En quién? Miqueas, capítulo. Ya le anunciaste, ya atinaste, bueno, no atinaste, sabes el libro en donde dice eso. Estudiantes del Cotec, acabamos de verlo. Miqueas 5:2, muy bien, Joshua, te ve que tú vas al Cotec. En Miqueas 5:2 dice el profeta Miqueas: he aquí tú, Belén Efrata, pequeña. Y entonces empieza a anunciar también Miqueas, que es contemporáneo de Isaías, 750 años antes de Cristo, anuncia el lugar donde va a nacer Jesús. Belén también era una aldea que estaba a unos 3,000 kilómetros, no, 3 kilómetros, perdón, no 3,000, no, 3 kilómetros de Jerusalén. Ustedes ven un mapa y está Jerusalén ya bajito, 3 kilómetros a un lado está Belén. También un lugar que pasaba desapercibido. Y ahí en Belén Dios decidió que naciera su hijo. Pero María era de Nazaret. ¿Y cómo iba a ser Dios para que la profecía se cumpliera? Si María vivía en Nazaret y José vivía en Nazaret junto con ella. Lucas es el que da muchos datos que tienen que ver con la historia universal. ¿Vieron que dio un dato que había un hombre que era gobernador de Siria? Y entonces Lucas ubica los tiempos, ¿sí? Y lo que hacían antes los imperios que conquistaban, querían saber cuántos súbditos tenían, a cuánta gente dominaban. Y de vez en cuando mandaban empadronar a la gente, hacían un censo, ¿sí? Pero cada quien tenía que registrarse en su lugar de nacimiento. Y José era de Belén, había nacido en Belén. Y aunque vivía en Nazaret, tenía que trasladarse hasta Belén. Y entonces María ya estaba embarazada, estaba próxima a dar a luz. Y como debe ser, hermanos casados, salen con sus mujeres. No las dejen, aunque estén embarazadas. Jalen con ella. Si dan a luz en el camino, está bien, no se preocupen. Una hermana aquí un día dio a luz en un taxi. Si se acuerdan, la hermana Normita dio a luz en el taxi. Pues no hay ningún problema. Y entonces se encaminan hacia Belén. Y todo eso, miren, escuchando estas semanas, es triste, aunque la religión católica a veces la señalamos mucho, pero creo que ellos nos hacían recordar, o nos hacen quizás ya menos recordar ciertas cosas que nosotros hemos olvidado. En las posadas recordaban, ellos ponían, aunque fueran unas figuras, a María y a José,
para ir en las posadas, ¿sí? Con sus velitas, pero llevaban ahí y llegaban a una puerta y cantaban en el nombre del cielo, para recordar cada uno de esos momentos. Y el día 24 agarraban un niño que hacían de yeso, que no era Dios, pero representaba al niño Jesús, y lo arrullaban y estaban festejando su nacimiento. Y ponían nacimientos en las casas. ¿Qué es más representativo que poner un árbol? No estamos en contra de los árboles. Qué bueno que pongan árboles. Aquí pusimos uno. Y allá pusimos un nacimiento, allá está el pesebre donde nació Jesús. Y entonces todo eso nos mantenía vivos, pero hoy parece que todo eso se ha perdido. No sé si todavía hay posadas en esta época, no me da percatado. Mi hija dice que donde ya ella vive, pues ya no vive conmigo, o yo ya no vivo con ella. Todavía hacen posadas y cantan, todavía cantan, qué bueno. ¿Y cantando? Sí, allá mis vecinos anteriores, que apenas tengo 12 días que no son mis vecinos, 12 días que me cambié. Cada año hacían posadas y luego le tocaba en una casa a uno, luego al otro, al otro, al otro, y acostumbraban eso, ¿no? Y acostumbran todavía. Pero hoy se ha perdido, se ha diluido mucho de esto. Y miren, llegan, como estaba el edicto donde se tenían que ir a empadronar, pues obviamente llegaban de muchos otros lugares gentes a cierto lugar, y Belén, que era una aldea chiquita, bueno, pues rápido los lugares de alojamiento se llenaron. ¿Algún día les ha pasado algo así a ustedes? A mí me pasó una vez por culpa de mi hija. Nos fuimos en época, fue de Día de Muertos, creo, ¿ah? Nos fuimos de vacaciones a Puebla a ver museos, a ver iglesias católicas que son unos monumentos arquitectónicos impresionantes, a la biblioteca que fuimos, Palafoxiana. Es impresionante esa biblioteca, ¿no? Y estuvimos ahí, y entonces planeamos, dijimos, este día nos vamos a subir a la rueda de la fortuna que hay en Puebla, que es una ruedota grandota. Yo estaba temblando, hermanos, porque mi hija me iba a obligar a subir. Y entonces planeamos, ok, ese día en Puebla nos vamos a subir a la rueda de la fortuna grandota y nos quedamos a dormir ahí, y al día siguiente nos trasladamos a Chinahuapan, donde venden las esferas, hacen las esferas. Pero Dios, en su amor y en su providencia, me salvó de subirme a la ruedota. Cayó un aguacero y entonces la rueda dejó de funcionar. Ay, Dios, gracias. Pero me quería enseñar otra cosa. Y entonces se le ocurrió la gran idea a mi hija y dice, pues ya que no nos pudimos subir aquí, ¿qué te parece si nos vamos a Chinahuapan de una vez y nos quedamos a dormir allá? Pues vámonos. Y entonces llegamos a Chinahuapan. Primer hotel, lleno. Y empezamos a recorrer hoteles, lleno, 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 lleno. No había lugar en ningún hotel. A diferencia de María y José, nosotros íbamos en carro. No había problema, pero había mucha gente que iba a pie, que se habían trasladado en camiones o no sé qué, y le estaba pasando lo mismo. Salían de un lugar y a otro, no encontraban hospedaje. Nosotros nos cansamos y hasta que nos dijeron, mire, a lo mejor si va a Zacatlán de las Manzanas, a lo mejor allá encuentra lugar. Pues ni en los hoteles de paso había lugar, hermanos. Llegamos a Zacatlán de las Manzanas y no había lugar. Y entonces dice mi hija, ahora sí podemos entender lo que le pasó a María y a José, ¿no? Porque así estaban ellos. Ya para terminar esa anécdota, llegó un momento en que mi hijo estaba vacacionando en Hidalgo, en un balneario de aguas termales. A esa hora, como eran como las 11 de la noche, le hablo por teléfono, Lalo, ¿en tu hotel hay lugar? Dice, déjame checar. Dice, sí, hay habitación, apártame una, voy para allá.
Me trasladé desde ahí por toda una sierra, atravesé 3 estados y ya después estando allá reaccioné, dije, me hubiera sido más fácil regresarme a mi casa al DF y al día siguiente alcanzo a mi hijo en Hidalgo y no hubiera pagado 1,200 de una noche allá que me apartó el hotel. Pero ya se me ocurrió después, ¿no? Pero estuvo padre la anécdota porque atravesamos por toda una sierra, maravilloso el Google, ¿no? El güey, sí, porque me llevó por unas cosas impresionantes y de repente yendo así en la carretera, iba un tráiler o camión adelante de mí y de repente desapareció. Un banco de niebla impresionante, desapareció el camión de adelante. Y entonces había que irse bien despacito. Un día que les pase también, para que entendamos a María y a José. ¿Sí? Y entonces, pero la señal era esta, ¿no? Dios cómo maneja todas las cosas. Acomodó todo de tal manera que ellos se trasladaran a Belén para que se cumpliese la profecía dada por el profeta Miqueas. Y fíjense, y ahí se dieron los días del alumbramiento. Y envolverlo en pañales significa que era el único elemento, la única tela donde podían darle un poco de calor al niño. Pero además no se especifica mucho, pero quien conoce eso dicen que el lugar donde nació Jesús y donde lo pusieron es el lugar donde dan de comer a los animales. Es insalubre. Entonces ahí lo pusieron, donde los animales van a comer. Y entonces esa fue la decisión de nuestro Señor. Decidió nacer así, pudiendo haber nacido en una cuna de oro, en un palacio. Él no quiso nacer así. Y fueron pocos, muy pocos, los que lo esperaban. Y los que lo esperaban no supieron cuándo fue. Y fueron muy pocos los que fueron invitados, porque ni los pastores lo esperaban. A los pastores se les anunció también por medio de un ángel. Fíjense cómo dice la narración. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fíjense. Los pastores tampoco estaban esperando el nacimiento de Jesús, pero a Dios le plació revelárselos a ellos, enviando primero un ángel para dar la noticia. No les crean a los que dicen que ven ángeles seguido, ¿eh? Han escuchado a gente que dice que ven ángeles, y hay otros que hasta manejan la angelología y ya dicen que cada uno tenemos un ángel personal. Puede ser, pero dan hasta nombres y todo, ¿no? Porque generalmente en la Biblia, cuando vemos la aparición, la manifestación, o se llama en teología una epifanía, es una manifestación de un visible, de un ser espiritual que puede ser un ángel o puede ser el mismo Dios. Entonces, cuando hay una experiencia así, casi siempre la gente se turbaba, algo pasaba con ellos. No lo decían así como nada. Ay, vi unos ángeles y les dije, hola, ¿qué tal?
No, no, no. Zacarías quedó mudo. Otros se espantaron. Aquí los pastores, cuando vieron al ángel, dice, se turbaron, y los ángeles, el ángel tiene que calmarlos y le no tengan miedo. Porque lo que vengo a hacer es hacerles un anuncio de una buena noticia. Hoy, ya había nacido Jesús. Hoy en la ciudad de Belén nació el Salvador. ¿Sí? Y estas son buenas noticias, pero les dice, empezaron a alabar a Dios de esta manera: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los hombres han cambiado esto, dice, paz y buena voluntad de los hombres para con Dios. No, 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 no fue buena voluntad de los hombres para con Dios. Es buena voluntad de Dios para con los hombres, y a través de Jesús nos trae la paz y nos trae la buena voluntad. Él es el que nos trae la paz y la buena voluntad de parte de Dios. Y entonces los pastores, gente sencilla, no se quedaron nada más con la noticia. Quisieron ser partícipes de esa noticia y ver de manera presencial ese acontecimiento maravilloso que pasó inadvertido para la gran mayoría de la gente. Se trasladaron hasta Belén y sucedió tal como le habían dicho los ángeles y la multitud que después se unió a este ángel, ¿sí? Y comprobaron, pero algo que me gusta de aquí, después dice el verso 19, pero María, que vio todo eso, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Si alguien estaba cierta de que ese niño era el Hijo de Dios, era María. José, yo creo que por un tiempo le quedaron las dudas, ¿no? ¿O tú crees que lo creyó todo así bien José? Pues es que la Biblia varias veces dice, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando sucedía algo con Jesús, como en este caso que vinieron pastores a adorarle, a glorificar el nombre del Señor, a comprobar lo que el ángel les había dicho, ¿sí? Y María comprobaba todo eso. Cuando aparentemente se pierde Jesús a los 12 años de edad en el templo y está discutiendo con los maestros de la ley, y después lo encuentran, también dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella estaba segura y empezaba a ver lo que había, pero había dos, sobre todo un ser humano que sí estaba esperando al Mesías. A ver, estudiosos de la Biblia, ¿quién era ese que estaba esperando al Mesías? Muy bien, Cotec. Simeón, un hombre llamado Simeón. Dios le había hecho una promesa. Si tú no te vas a morir sin que hayas visto al Salvador. No lo vio cuando nació. Había, por medio de la ley, decía la ley que a los 8 días había que circuncidar a un niño, ¿sí? Judío, había que circuncidarlo. Y después de pasado el tiempo en que la mujer, su madre, se purificaba, tenía que presentarlo 40 días después en el templo. Y ellos, como buenos judíos, cumplieron con todo esto. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era para la gente pobre. Solo se le pedían 2 palominos, 2 palomitas. Los que tenían más dinero se les pedían un carnerito. Y aquí en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor.
Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se pueden imaginar a este hombre viejito? Estaba esperando la llegada del Mesías. No estuvo con los pastores, pero se le había prometido: no te vas a morir hasta que no veas al Salvador, al ungido del Señor. Y él permanecía o continuamente estaba en el templo. Y le tocó que el día que presentaron a Jesús en el templo, como su costumbre era, ahí estaba Simeón. Y se le dio la oportunidad de tomar a Jesús en sus brazos, de tenerlo ahí y de confirmársele que ahí estaba el Salvador. Y entonces, una vez que lo tiene ahí, dice: ya me puedo morir. ¿Ustedes creen que alguien no se pueda morir por algo que necesita hacer? Yo se los aseguro. Mi mamá, 5 meses en estado de coma. De sus únicos hijos, al que no había podido ver a su mamá, era yo. Porque por mi edad corta que tenía, no me dejaban entrar al hospital, decía, tenía prohibido. Yo no podía entrar por mi edad. Todos mis demás hermanos entraban a ver a mi mamá. Me daban informes de cómo estaba, pero llegó el 10 de mayo de 1971. Y me dijeron mis hermanos: por ser 10 de mayo, te dan permiso de entrar a ver a mi mamá. ¿Quieres entrar a verla? Y yo dije: sí. ¿O te quieres quedar con el recuerdo de cómo era? Porque está muy deteriorada. Digo: no, yo quiero entrar a ver a mi mamá. No la reconocí. Sabía cuál era su cama, llegué a su cama y no la reconocí. Y me dijeron: sí, es ella. Estaba hecho un esqueleto. Me despedí de ella. Sabía que era la única vez que la iba a ver y la última. Y en la madrugada del día 11 de mayo del 71, llamaron a casa. Mi mamá había fallecido. Y yo estaba seguro. Solo estaba esperando que llegara yo para morirse. No se podía morir si no se despedía de mí. Nadie me puede quitar esa idea. No se los puedo comprobar ni con un pasaje bíblico. Yo estoy seguro que mi mamá resistió a no darse por vencida hasta que no oyera mi voz. Y aunque estaba en estado de coma, y aunque dicen que los que están en estado de coma no oyen, entienden ni están desconectados, yo no lo creo. Porque cuando yo le hablé empezó a llorar. Y he visto mucho, en muchos casos eso, en gente que está en estado de coma, sienten, reaccionan diferente, se calman o se empiezan a mover mucho. Y este hombre, Simeón, no se iba a morir, no se quería morir hasta no ver al Salvador. Esto es más maravilloso que a que mi mamá me esperara a mí, o que yo la pudiera ver. Y el Señor se lo concedió. Le concedió a él. Y entonces sí, ya dice: Señor, ahora sí, despide a tu siervo en paz. Si quieres quitarme la vida, si ya me quieres llevar, por mis ojos ya vieron lo que tenían que ver, ¿no? Y José y su madre, escuchando a Simeón, dice la escritura, estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Y los bendijo a José y a María, Simeón, y le dijo a María su madre: he aquí el niño de 40 días, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y fíjense lo que le profetiza Simeón: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y María iba a sufrir. A pesar de que tenía el Salvador,
Ella iba a pasar por momentos sumamente dolorosos por causa de su hijo también, porque ella no sabía todo lo que le venía a Jesús, ni cómo iba a morir, ni cómo lo iba a ver crucificado, ni cómo lo iba a ver azotado. Tenía un bebé. Y todas las que son madres, los que somos padres, sabemos que la dicha de tener un bebé a veces no se compara. Cuando yo por primera vez fui papá y no era creyente, entré a ver a mi hija, me metieron de contrabando en este hospital porque trabajaba una hermana de un amigo mío ahí. Me dice, sí, te llevo a los cuneros para que veas a... Dijo, no es como hoy que ahora ya se los llevan a las mamás. Antes los separaban, ¿no? Y me llevó a los cuneros. Me dice, es aquella que está allá, esa es tu hija. ¿Y qué creen que hice? Me metí a los cuneros. Yo nada más me daban chance de verla desde el cristal, pero yo me metí, ya que estaba adentro, que llega una enfermera y que, ¿usted qué hace aquí? ¡Sáquese de aquí! Digo, es que quería ver a mi hija. Y yo estaba solo, solito, sin nadie. Eran como las 6 de la mañana. Salí de ahí, fue en el Hospital Juárez, donde mi esposa dio a luz. El de antes, no el de ahorita, el que se cayó en el temblor del 85. Y entonces me fui caminando por Fray Servando, iba hacia Circunvalación porque por ahí tenía su taller mi papá que ahí estaba. Y había un café de chinos ahí, me metí al café a desayunar. Llegó la señorita, ¿qué va a tomar? Y la volteé a ver y dije, yo soy papá. Pero quería gritar que algo, ¿no? Y los que somos papás sabemos cuando tenemos a ese bebé. Pero si me hubieran dicho en ese momento, mira, tu hija va a pasar por esto y por esto, y te va a partir el corazón y va a llegar un momento en su edad adulta que durante 5 años no la vas a ver. Porque se va a ir a otra ciudad a vivir, va a huir de aquí y no la vas a ver durante 5 años. Y te va a traspasar el corazón. En ese momento no se piensa eso, pero Simeón le dijo lo que le iba a pasar a María. Y María, no lo dice aquí, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero también estaba una mujer ahí. ¿Sí? En ese mismo lugar, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No, perdón, verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todos los prescritos del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ana fue otra mujer, una profetisa, que se le concedió ver a Jesús y profetizar también sobre él. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a lo que dice de Ana, digamos, Ana era una mujer piadosa. Fíjense. 7 años duró su matrimonio, se murió su marido, y ella le hizo caso a lo que después Pablo iba a escribir. Dice, mejor quédense así, ya, no se vuelvan a casar. Es mejor estar así solteras. Y sí, ya oí que dicen, usted porque está casado, pastor. Dice eso, pero Ana prefirió, después de que enviudó, no tener otro marido. Y vivió muchos años, 80 y ¿qué dijimos? 84 años. Era viuda hacía 84 años, calcúlenle, unos 15 más 7, pues ya tenía como 100 años. Y estaba en el templo todos los días, buscando de Dios. Y aquellos que están buscando de Dios, Dios no se niega y se revela. Y se le reveló también a Ana, nuestro Salvador.
Y eso es por el lado de Lucas. Pero Mateo también narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 18 del primer capítulo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen o que se casasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que se dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿No es admirable la obediencia de estos hombres? Fíjense, qué vergüenza. Y todavía en el tiempo actual, pero más en ese entonces, ¿no? De repente se da cuenta José que su esposa está embarazada. Bueno, su futura esposa. Y dice que él era un hombre justo y que yo creo que amaba a María. Y si como era justo, la quiso dejar en secreto. ¿Por qué? Por lo que hiciste, María, porque me engañaste, porque fornicaste por otro lado, yo te dejo secretamente. No te voy a exhibir públicamente para que no te apedreen. Voy a cuidar o proteger tu vida, tu dignidad y en fin, y a ver cómo te las arreglas tú, a ver. Pero ya no me caso contigo. Entendible, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Y por algo había elegido también a José, porque era un hombre justo. Y entonces le manda un ángel también para que le hable ahora en sueños, ¿eh? Y le confirman: no te preocupes, María es virgen. No te ha engañado, porque lo que ella tiene en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. Así que no temas recibirla, recíbela. Recíbela como tu mujer. Y él despierta y obedece exactamente como el ángel le dijo. La recibe, la toma y miren, ¿ustedes creen que esto se haya divulgado? ¿Que haya habido murmuraciones? Porque luego, por ejemplo, aquí luego en la iglesia le hacen así, ¿no? Unos de, no de aquí, de por allá. Dice: ¿ya sabías que la Julia? Sí, salió con su domingo 7. Pero yo te lo digo para que ores, ¿eh? Pero ya se divulgó todo el chisme. ¿Ustedes creen que se supo lo de María? ¿Por qué? Dicen que sí. ¿Eh? Pueblo chico, chisme grande, ¿o cómo es dicho? ¿Sí creen que se habrá sabido? O como José lo guardó en secreto, la tomó y ya todos dijeron: sí, es de José el niño. ¿Se supo o no se supo? ¿Sí? ¿Por qué, Vero? No. Díganme con la Biblia si se supo o no se supo. Bueno, en el pasaje, no recuerdo el pasaje, pero los fariseos, o bueno, la gente ahí lo maldice a Jesús y le dice, hijo de fornicación, aludiéndole precisamente a esa situación que se supo de su niñez. Muy bien, Rubén. Fíjense, como se supo, y José la cubrió a María y la defendió, ¿sí? Y salió por ella a dar la cara y no permitió que la gente la insultara, la denigrara. Pero sin embargo, esto se supo y llegó el momento en que estos santurrones
No se quedaron callados. Y cuando Jesús los confronta y les dice que ellos también son esclavos, no son hijos de Abraham y eso, dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, como diciéndole, tú eres un hijo de fornicación. A ti te tuvo en fornicación tu madre, no me vengas a mí con cuentos, ¿no? Pero no hubo tal. No hubo fornicación. Hubo obediencia. Hubo fe de que creyeron. Y obedecieron. Y otros que obedecieron fueron los magos de Oriente. Dice, porque cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Si ustedes leen este texto con el de Miqueas 5:2, no dice exactamente igual. ¿Saben por qué no dice igual? Y todos los textos que cita el Nuevo Testamento, y está citándolos, pero no dice exactamente igual como dice. ¿Sí saben por qué? La verdad, es de estudio. Porque se hizo una traducción que se le llama la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento, que esa es la que se usaba en los tiempos de Jesús. Y todas las referencias que encontramos en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento son de la Septuaginta, de la versión griega. Todos. Y por eso esa versión es un poco diferente, ¿sí? Dice exactamente, en el fondo dice lo mismo, pero usa otras palabras. Es como si hoy les leyera estos mismos pasajes en la Nueva Traducción Viviente, aunque dice lo mismo, pero lo dice con otras palabras más entendibles, ¿no? Y entonces estos magos también fueron hombres obedientes, porque se les enseñó, se les dijo que siguieran una estrella que les iba a señalar a dónde había nacido el rey de los judíos y que fueran a adorarle. Y ellos fueron a adorarle. Entonces, con esto vamos a terminar. Cantamos en estos días un canto el micrófono para ahí, para Rubén, por favor. Cantamos en estos días un canto de Marcos de Vidal, que en una de sus partes dice, hoy el mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. Y de su cruz solo queda un recuerdo, ¿verdad? Nada más. Y ahorita vamos a terminar con eso, Rubén. Bueno, algo que es necesario agregar ahí es que, por ejemplo, películas y la misma tradición católica, pareciera que la visita de los sabios de Oriente y el nacimiento de Jesús sucedió en forma simultánea. No. Pero es ahí donde la misma escritura nos va instruyendo de que la visita de los magos sucede 2 años después, en promedio, ya que Herodes, cuando se ve burlado por los mismos magos que no regresan a avisarle de que encontraron a Jesús, ahí señala que, de acuerdo a la indagatoria que hizo de los sabios, que Herodes les pregunta cuánto tiempo hace que tuvieron esa señal del cielo de la estrella. Dice que 2 años, ¿no? 2 años pasaron, ¿no? O sea, cuando Jesús es visitado por los sabios de Oriente, ya tenía cuando menos 2 años ahí. Por eso manda a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. De 2 años menores. Esa era la situación, ¿no? Entonces sí es un detalle más que nada que
Sí, son consideremos. detalles que nosotros tenemos que aprender a buscar en la Biblia. ¿Sí? Porque a veces lo leemos de corrido y a veces de un versículo a otro ya han pasado muchos años. Y entonces, si somos un poquito perspicaces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando habla de José, que ya está como el segundo de Faraón, y llegan sus hermanos por comida y los manda de regreso con sus padres, con su padre, nosotros lo leemos así, creemos que fueron rápido, ¿no? Regresaron. No, en cada viaje tardaron 2 años. O sea, se quedó uno de sus hermanos en la cárcel 2 años y en los que ellos fueron allá y regresaron otra vez. Entonces son como detallitos como esos que a los que nos gusta indagar un poquito más, nos metemos en esas cositas. Bueno, terminamos con esto. Hace años me llegó esto cuando, yo sé que hay aquí algunos que no saben ni lo que es un fax. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un fax algunos? ¿No, verdad? Bueno, el fax era un documento que llegaba en un papel como medio encerado, así, y era una maravilla. De repente en una máquina llegaba un papel escrito y que venía desde otro lado, podía venir hasta desde otro país. Y era una maravilla, llegaba a una máquina. ¿Cómo se hizo? A veces había que mandar un correo, pero por correo, de esos que llevaban los carteros, que tú ibas a la oficina y le ponían un sello, ¿sí? Y tardaba quién sabe cuántos días y si lo quería certificado, ¿no? Y de repente cuando los fax aparecieron, yo estaba maravillado, ¿no? Yo en un trabajo del banco tenía una máquina, sí, que sacaba todos los fax ahí. Venían de Chicago todos. Oh, ya es obsoleto eso. Pero en ese entonces me llegó un fax con esto. Y ese texto, pues no sé si es exactamente este mismo, pero suena muy similar. Y se le llamaba el sueño de María. Y lo narra María supuestamente. Dice, tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo comprender, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba haciendo preparativos con 6 semanas de anticipación. Decoraban las casas, compraban ropa nueva, salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran para nuestro hijo. Los envolvían en vistosos papeles y lo trataban con preciosos lazos y todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol, José, dentro de sus casas. Esta gente había decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos brillantes y había una figura en lo alto del árbol. Me parecía que era un ángel. Era realmente hermoso. Luego vi una mesa espléndidamente servida con platillos deliciosos y muchos vinos. Todo se veía exquisito y todos estábamos invitados. Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se intercambiaban unos a otros. Pero, ¿sabes, José? No quedaba ningún regalo para nuestro hijo. Me daba la impresión de que nadie lo conocía, porque nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para celebrar el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no lo conoce? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares, para la celebración hubiera sido solamente un intruso. Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba. Qué tristeza para Jesús no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero qué terrible sería si esto se convirtiera en realidad. En la gran mayoría del mundo se ha convertido en una realidad esto. Ignoran a Jesús el día de su nacimiento. Bueno, en la fecha que se ha decidido celebrar. Lo han ignorado. Se hace de todo, se festeja de todo, pero no se le menciona a él.
Espero que entre el pueblo de Dios no sea así. Para nosotros nuestra celebración es Jesús. Para nosotros deberíamos seguir diciendo gloria a Dios en las alturas. Hoy hemos recibido noticias buenas. Nos ha nacido un Salvador. A muchos desde hace muchos años nos ha nacido un Salvador en el corazón. Y aunque no es necesario festejarlo en un día especial, porque nosotros lo debemos festejar todos los días, si tenemos la oportunidad de aprovechar este tiempo para festejarlo y anunciarlo a otros, anunciémoslo. No nos dé vergüenza si estamos con nuestros familiares que no son creyentes, hagamos una pausa y digamos, ¿me permiten leer un poquito del Evangelio de Lucas? Miren lo que pasó ese día. Ese día unos pastores estaban ahí apacentando su rebaño y se les apareció un ángel y les trajo noticias buenas que les había nacido un Salvador. Esto es lo que estamos celebrando. No ignoremos al ser más importante de esta época. Mucha gente sabe por qué se emborracha. ¿Saben por qué en esta época hay más suicidios? Porque están vacíos y no tienen a Jesús. Y si tenemos la oportunidad de darles a Jesús en estas fechas, démosles un tiempo de esperanza. Hace unos años, un sobrino mío, que yo sabía que se había separado de su esposa, no me acuerdo si fue en Navidad cuando le dije, vente a desayunar. Dice, ya desayuné, tío. Digo, vente a desayunar porque estaba solo, vente a desayunar. Subió con nosotros y empecé a hacer una oración antes de tomar los alimentos. Y empezó a llorar como niño. Se había separado de su esposa, de su hija, y estaba solo y destrozado. ¿Saben cuánta gente va a estar así? A mí mi esposa hace 40 y tantos años, en una Navidad me abandonó. Pasó una Navidad siguiente y no estaba conmigo, pero a la segunda ya había regresado conmigo. No olvidemos eso, hermanos. Y abramosle no solo nuestro corazón, sino también las puertas de nuestra casa a alguien que pueda estar solo. No tiene por qué estar solo. Si nosotros tenemos a Jesús, ¿sí? Digamos, de aquí si hay lugar para ti también. No como le dijeron a Jesús, ya no hay lugar para ti. Hay lugar para ti en mi mesa. Ahora sí podemos cantar como los del mundo. Ven a mi casa esta Navidad, ¿no? ¿Oramos? Oh Señor, cuán agradecido estamos. No solo de que hayas enviado a tu Hijo a este mundo, porque eso ya es historia, pero también puede ser una historia continua para aquellos que todavía no te conocen. Pero nosotros te agradecemos, Señor, porque ya ha sido una realidad en nuestras vidas. Y que nada de este mundo, Señor, por atractivo que sea, nos distraiga y nos desvíe la mirada de lo importante de estas fechas que eres tú. Sí, no nos vamos a negar quizás tener una cena, tener unos regalos, tener adornos, pero eso no es la Navidad. La Navidad eres tú, Jesús, que has nacido, que has venido al mundo, que creciste, sufriste, moriste en una cruz y ahora estás a la diestra del Padre, pero ¿cuántos te siguen ignorando? ¿Cuántos están vacíos en su interior? Úsanos, Señor, para dar y seguir dando la buena noticia. El Salvador ya nació. El Salvador es una verdad, es una realidad y nadie tiene por qué sentirse solo, vacío, sin esperanza en estos tiempos. Déjanos ser portavoces de la buena noticia de que tú has nacido. Gracias, Jesús. Amén. Nos vemos el viernes, hermanos. 6:30 la recepción, 7 de la noche empezamos nuestra cena de agradecimiento por un año más que el Señor nos concedió como congregación estar aquí. Entonces, si no adquiriste tu boleto, pues creo que ya no hay, ¿verdad, Rubén? Ya no hay. Vamos a hacer como 160 nada más. Nos vemos el viernes.
Vénganse de pipa y guante, dicen. Vamos a estar juntos cantando, celebrando. ¿Sí? Y si alguien trajo ofrendas, diezmos, no hay cesto. Ah, sí hay por ahí un cesto. Dios les guarde, estamos despedidos.